El siguiente programa presentará contenidos fuertes de salud, sexo y violencia que lo hace solo apto para mayores de edad. Experticias.com. Justicia a través de la ciencia. Editorial La Roca. Criminalística.net Radio con Raymond Horta Martínez. Bienvenidos a Criminalística.net Radio. Seguimos en nuestra serie de podcast y entrevistas a personalidades del mundo de la criminalística y la criminología en todos los países de habla hispana. Hoy estamos de nuevo con María Laura Quiñones Urquiza, tiene una especialización en profiling o perfiles criminales, específicamente fue alumna de Vicente Garrido Genovés, una autoridad en la materia. Bienvenida, María Laura, ¿cómo estás? Muy pendientes de continuar esa entrevista que hicimos sobre perfiles criminales, los tipos de delincuentes, sobre todo la parte psicológica y sobre todo uno veía en las películas hace mucho tiempo, sobre todo en países anglosajones donde aparecían pues asesinos que cometían crímenes notables, pero ya después de pasar de las películas pues ahora hemos visto en algunos países pues el caso como la masacre de Columbine, donde unos muchachos pues agredieron a otros compañeros. ¿Qué tipo de perfil psicológico primero, cómo se llama esto en psicología cuando se ataca a muchas personas en un sitio? En masa, ¿sí? Es decir, no, para nada, no es lo mismo. Mira, un asesino serial elige una tipología de acuerdo a su necesidad psicológica, ¿sí? Y esa la va a cumplir. Bienvenidos a Criminalista. Pero el asesino en masa va a llegar a un mismo escenario donde va a matar a quien encuentre en ese escenario, ¿sí? Por ejemplo, vos tenés el caso de Columbine, tenés aquellos, por ejemplo, empleados molestos que de pronto llegan y matan a todos los compañeros de la oficina, al jefe, ¿sí? Eso es un asesinato en masa. Por ejemplo, tenés un perfil bastante conocido de un asesino en masa que se llamaba Richard Ramírez en los Estados Unidos. Tenés a Speck. Ramírez fue como una especie de emblema, ¿no? Porque, bueno, entraba a las casas de noche vestido de negro y mataba. Cambiaba de territorio. Iba a otra casa y mataba a la familia entera. Y en este caso puntual... Disculpa, ese no sería un asesino en masa, pero en serie. Si va a varios sitios. Pero todo bien, estamos para aclarar las disculpa cosas. Mi ignorancia. No, el asesino en masa elige un grupo, ¿sí? Etario definido, o un grupo que se encuentre junto, como por ejemplo una familia en este caso, que representan para él algo que por ahí él no tuvo o que envidia, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, de Onoprienko en Ucrania, que entraba también a las casas de las familias que vivían en el campo, llegaba, las mataba, las exterminaba junto con los niños, cosa que no existía en Ramírez. Onoprienko exterminaba niños también y luego se iba a su casa a continuar con su vida normal. Pero después de un tiempo, cuando volvía esta compulsión homicida recurrente, como la define Silva acá en Argentina, sale a matar nuevamente un grupo de personas, no a una persona. Y existe, según tengo entendido, otra clasificación de asesinos. Hay una que me llamó la atención por el nombre, parece anglosajón, es spree. Ajá. ¿Qué tipo de asesino es el asesino de esta categoría spree? De excursión, o también se conoce como asesino itinerante. Es aquel... Por ejemplo, tenés el caso de Andrew Cunanan, en los Estados Unidos, quien mató a Gianni Versace. Este asesino lo que hacía era, bueno, mataba por envidia, estaba motivado por la envidia, ¿sí? Porque él quería celebridad, él quería ser lo que sus víctimas eran. Entonces las mataba. E iba, por ejemplo, se enojaba con una, iba y mataba a una, a las 2 horas iba y mataba a otra. Un asesino, por ejemplo, spree, es
te puedo dar un ejemplo, un padre que de pronto se ve alejado de sus hijos, de su mujer, divorciado, separado, y de pronto un día explota toda esa carga negativa, todo este odio, toda esta ira de venganza. Entonces toca el timbre de la casa de los hijos y mata a todos los que hay adentro. Después va a la casa de la suegra, ¿sí?, y mata a todos los que hay adentro. Es decir, aquí no ves un periodo de enfriamiento, aquí es un frenesí. Es decir, el psicópata no va a parar. Y por lo general suele finalizar en suicidio. Es decir, termina su rally delictivo, su rally de matanza, y termina en el suicidio. Estaba recordando también estas personas que acosan a celebridades, como lo fue el caso de John Lennon, donde luego lo asesinan, o de otras celebridades. Vi un reportaje ayer sobre una cantante que se llama Björk, en el cual un fan como que hizo una filmación, luego envió una caja bomba y luego pues se suicidó. Pues este tipo de casos, dentro de qué área por ejemplo, de la psicología, o dentro de qué tipología o perfil se puede ubicar. Que bueno, había premeditado esto, pero tengo entendido que fue diagnosticado con psicosis esquizofrénica. Entiendo. Y el caso, ¿qué sucede en estos casos donde una persona tiene fijación por otra, bien sea porque es un ídolo o porque se trata de una persona a la que él admira, y luego sus sentimientos se vuelcan a todo lo contrario? Esto ha sido estudiado por la psicología, por la criminología. Claro, porque y bueno, hay una disociación, hay una escisión de la personalidad. ¿Cuáles son las características generales de la psicosis? Exacto, o también se puede dar dentro de la esquizofrenia un caso de doble personalidad. personalidad. Esos son casos de múltiple Por personalidad. ejemplo, el caso que vos me estás hablando de Beyoncé, puede darse que el asesino la filmó, le mandó un sobrebomba para exterminarla, porque ella representaba algo para él, ¿me entendés? Algo que llevaría, no sé, a la perdición, o porque usaría ropas cortas, representaba en la psique de él a una prostituta, o por ahí era sinónimo de canciones satánicas, o desataría la ira o el deseo de los hombres mediante sus movimientos de caderas. Entonces, todo esto que por ahí uno lo puede por ahí pensar, ¿no?, de determinada figura, bueno, ellos lo llevan a cabo. Hay algo mucho más allá, hay algo totalmente descabellado, ¿no? Es decir, nadie podría... ¿Sí? María Laura, te quería preguntar, esto que sale en la película del Silencio de los Inocentes, en el que la policía recurre a una persona que está enferma mentalmente, a un asesino, para que lo ayude a identificar el perfil, ¿no?, de otro asesino, se ha dado en la práctica, en la realidad. Bueno, Ted Bundy se ofreció voluntariamente, ya una vez, claro, muy famoso, es decir, él ya sabía que iba a ser ejecutado, pero no podía soportar tanta celebridad del asesino del Río Verde. Es decir, Ted Bundy tenía 3 víctimas en su haber, pero Gary Ridgway tenía 90. Es decir, el asesino del Río Verde ya había superado como asesino en serie la carrera delictiva de Ted Bundy. Y como esta... Exactamente. Entonces, nadie lo podía agarrar. Este era el asesino de Seattle, creo, si no me equivoco. Imposible. Entonces Ted Bundy se ofrece a dar una posible caracterización de este psicópata, ¿no?, de este hombre, y bueno, digamos que ayudó a agarrarlo, ¿no? Te digo que Gary Ridgway fue una persona bastante escurridiza. Es decir, mirá hasta dónde llegaba, que utilizaba de señuelo a su hijo para captar mujeres, subirlas a su pick-up, llevarlas al río y matarlas, y luego volver a su casa. En un momento, la pick-up de este hombre fue localizada, fue ubicada, fue reconocida.
también por una testigo. Gary Ridgway fue entrevistado por la policía, pero fue descartado porque era el trabajador eficiente de un lugar de decoración, tenía 11 años de trabajo, digamos, correcto, un marido bárbaro, divino, encantador, un buen padre, es decir, un tipo que, fíjate la dicotomía, ¿no? Que él, con la ropa de las víctimas y las joyas y los zapatos, lo que hacía era ventas de garage, una vez por mes, en el garage de su casa. Y nadie podía sospechar. Los vecinos veían cuando iban a la casa de Gary a mirar qué es lo que vendía y siempre les llamaba la atención la ropa femenina de diferentes talles, diferentes tipos de zapatos, siempre billutería de mujer. Ni siquiera los celos de la esposa. Fíjate. Qué increíble, qué increíble. Mira, y me recuerdo ahora dos casos que se parecen, pero quería saber tu opinión sobre si el perfil criminal concuerda entre los dos. Dos casos en los que se mandaban sobres bombas. Uno fue llamado el Matt Bomber y el otro el Unabomber, que era el que estaba en contra de la tecnología, que la satanizaba y otras cosas. Recuerdo que el Matt Bomber creo que tenía una motivación en contra, o era una queja o una inconformidad que tenía con su trabajo o con la seguridad, no sé si era una pensión o algo así, y estaba el caso del Unabomber, pero ambos enviaban sobres bomba. ¿Hay alguna diferencia? ¿Los conoces? ¿Qué nos puedes hablar sobre esto? Y el Mad Bomber, George Metesky, si no me equivoco. Pero acá la diferencia entre ambos es la siguiente. El Mad Bomber, una vez que fue descubierto, fue diagnosticado con paranoia, porque estuvo en actividad más de 10 años, 16 años, digamos, y siempre mandaba manifestos. Y cada vez sus manifestos cada vez eran más deteriorados en el lenguaje. Es decir, en un principio enviaba un lenguaje propio y después mandaba en las cartas un lenguaje como pobre, cada vez más incoherente. Y bueno, esto daba a pensar de que sufría algún tipo de enfermedad que iba deteriorando con mucha rapidez. Y su reclamo era siempre el mismo. Tenía que ver con el empleo que él tuvo en algún momento en la compañía Edison, ¿sí? Y Matt Bomber lo que hacía no solo mandaba sobres bomba, sino que colocaba bombas, por ejemplo, en el Grand Central Station de Nueva York, en los teatros, en los cines, en las mismas compañías de la Edison. Por lo tanto, se presumía que este hombre, que padecería algún tipo de enfermedad psicológica, ¿no?, tirando más a la paranoia por el contenido de las cartas, que siempre decía lo mismo: van a pagar por sus infamias, todos ustedes, la Edison me ha destruido la vida, van a ver lo que les va a pasar, publiquen lo que escribo, y no paraba, o sea, allá rozaba lo anormal, la motivación de venganza. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Y eso, por lo que tú me estás diciendo, entonces, estos asesinos no siempre tienen como causa ¿cuál era la venganza? No son la motivación no es de tipo sexual, puede haber motivación de distintos tipos. Ejercicio, no sé si te parece bien para tus oyentes, para que ellos saber qué me dicen de un caso que, bueno, yo lo estudié con Garrido, pero lo voy a modificar un poco para que sea más útil a los oyentes, para descartar, digamos, el plano sexual, ¿no?, en todo asesino en serie. Imagínense, bueno, esta es la historia, ¿no? Resultan 4 hombres de color que aparecen en distintos momentos, es decir, uno aparece en un momento, a los 30 días aparece otro, a los 2 meses otro y a los 10 días otro, ¿sí? Aparecen cada vez un hombre con la cabeza masacrada, con una piedra al lado, ¿sí?, es decir, el arma homicida al lado del muerto, manchado de sangre. El hombre aparece siempre semidesnudo, en paños menores. Las billeteras intactas. Esto se ejecuta en un parque durante la noche, no hay muestras de semen
y no hay lecciones de lucha. Me gustaría, si es posible, con el tiempo, que solo basándose en la evidencia hagamos un perfil de lo que este asesino necesitaba expresar en las matanzas. No, me parece que lo sexual no. Aparte, este asesino utilizaba un cuchillo, no utilizaba un cuchillo que siempre portaba, ¿sí? Por ejemplo, en este país es un país donde no existen las huellas digitales, por ejemplo, en los documentos de identidad. Simplemente se toman huellas digitales cuando hay un delito y te abren un prontuario. Entiendo. Ahí nada más te toman las huellas digitales. Entonces, a ver si podemos resolver esto en algún foro, ¿no? Bien, no, lo que vamos a hacer es a nuestros ciberescuchas sus respuestas las pueden enviar a radio@criminalistica.net y pues en otra oportunidad, María Laura, lo que hacemos es comentar las respuestas y por supuesto damos la solución, que no la vamos a dar hoy. Entonces, mira, estamos muy agradecidos por todas estas explicaciones, estas aclaratorias. Es un tema que por supuesto, ya como lo advertimos en la presentación del programa, no es apto para menores de edad. Es un tema que, a pesar de la libertad de Internet, pues hacemos la advertencia, porque estos son temas que los tocamos por interés netamente profesional y para ayudar pues a nuestro sistema de justicia en Iberoamérica. Bueno, María Laura, estamos súper agradecidos una vez más por haberte tenido acá en Criminalística.net Radio y seguramente vamos a seguir muy de cerca tu blog en la página de Criminalística.net, que siempre lo tienes actualizado, y si quieres planificamos pues otro programa. Bueno, ciberescuchas, hasta una próxima oportunidad.